Parte 2 de las fracciones, que son los números decimales. Sin antes saludar a mis colegas Manuelito Aparicio y Eduard Salas. Bueno, gracias por su aporte. Continuamos. Entonces, números decimales. Por ejemplo, antes hemos desarrollado las fracciones. Ahora, al dividir las fracciones, como resultado tenemos los números decimales. Por ejemplo, yo tengo de la fracción 7 octavos 0,875. Vamos conociendo. Antes de la coma, esta se llama parte entera. Parte entera. Listo. Luego, después de la coma decimal, se llama parte decimal. Parte decimal. Y todo esto y toda esta expresión es los números decimales. Números decimales. Listo, lo que vamos a estudiar ahora es la parte decimal. Listo. Rápidamente, existe número decimal exacta y número decimal inexacta. Primero, número decimal exacta. Dada una fracción, ¿cuándo nos da un número decimal exacto? Cuando el denominador son factores de 2 o 5. Factores de 2 o 5, o ambos a la vez. ¿Listo? Solo en esos casos, cuando los denominadores tienen factores de 2 y 5, tengo números decimales exactos. Por ejemplo, aquí tengo, un medio es 0,5. Bien, entonces tenemos 3 cuartos. Esto puedo escribir como 3 entre 2 al cuadrado. El 4 en potencias de 2 o en factores de 2. Y esto dividiendo es 0,75. Entonces, pueden observar, aquí tengo potencia 1, un decimal. Potencia 2, dos cifras decimales. Dos cifras decimales. Ya hemos visto en factores de 2. Vamos a ver en factores de 5. Por ejemplo, aquí tengo yo un quinto. Entonces, un quinto dividiendo es 0,2. 0,2. Ahora, 31 sobre 25. Yo puedo escribir 31 sobre este 25 en factores de 5. 5 al cuadrado. ¿Y eso es igual a cuánto? Y eso es igual a 1,24. Y aquí lo mismo podemos observar. Exponente 1, una cifra decimal. Exponente 2, dos cifras decimales. Eso es lo que podemos observar. Ahora, ¿qué pasa si están los dos factores a la vez? Como en este caso. Por ejemplo, 3 décimos. Yo el 10 puedo descomponer canónicamente en factores de 2 y 5. Sería 2 por 5. Cada uno tendría exponente 1. Exponente 1. Y dividiendo esto es 0,3. Entonces, aquí tiene exponente 1, una cifra decimal. Cualquiera de los dos. En el siguiente nos vamos a dar cuenta cuál de los dos manda. Vamos a ver, por ejemplo, 49 sobre 40. Yo puedo escribir 49 entre... El 40 puedo escribir en factores de 2 y 5. Sería 2 a la 3 por 5. Porque 40 es 8 por 5. 8 puedo escribir 2 al cubo por 5 me da 40. ¿Cuánto me da esto? Dividiendo me da 1,225. 1,225. Ah, ya, acá me puedo dar cuenta. Listo. El 5 tiene exponente 1 y el 2 tiene exponente 3. ¿Cuántas cifras me ha dado? 3. Entonces manda el que tiene el mayor exponente de los dos. 3. Ahí está. 3, cifra, exponente 3. Muy bien. En forma general, entonces yo puedo decir, cuando una fracción está escrita de esta forma en potencias de 2 o 5, ambos a la vez, la cantidad de cifras decimales estará dado por el mayor exponente de 2 o 5.
Así será. Eso de esa forma. El que tenga el mayor exponente de 2 o 5 es el que manda. Si son iguales, cualquiera de los dos. Muy bien. Ahora pasamos a la otra clasificación. Número decimal periódica pura. ¿Cuándo me da? ¿Qué tipo de fracciones me generan números decimales periódicos puros? ¿Cuáles serían? Aquellas fracciones que tienen como denominadores que no sean potencias de 2 ni de 5, diferente, otros valores. Por ejemplo, aquí yo tengo 1/3, si yo divido, tendría 0,333 infinitas veces, y esto se denota como 0,3 periódica pura. Ese es el símbolo cuando el 3 se repite infinitas veces o cuando una cifra se repite infinitas veces. 7 sobre 11, por ejemplo, tengo. ¿Cuánto sería 7 sobre 11? Es 0,63 infinitas veces. Y esto puedo denotar 0,63, periódica pura. Y ahora, ¿cómo sabría o cómo sé que cuántas cifras decimales periódicas puras me genera una fracción? ¿Cómo sé? Muy bien, aquí tenemos una regla general, se llama la tabla de los 9, ¿ya? Entonces, a estos 9 se descomponen en sus factores primos. Por ejemplo, estos serían los divisores de los 9. Este lado serían los divisores de los 9. Por ejemplo, el 9 es divisible entre 3 al cuadrado, que es 9, sí. Entre 3 también. El 99 es divisible entre 27, que yo puedo escribirlo 3 al cubo. Entre 11 también. Sucesivamente, los más importantes, los que están resaltados de color rojo. Todas estas. Entonces, si en un denominador aparece alguno de estos valores, significa que me da, por ejemplo, el 11 es divisor de dos 9, me da dos cifras decimales periódicas puras, como en este caso, dos cifras. Si veo un 3, me da una cifra decimal periódica pura, por ejemplo aquí. Si veo un 37 en el denominador, me dará tres cifras decimales periódicas puras. Eso solamente para recalcar. Tercer caso, tenemos número decimal periódica mixta. ¿Qué tipo de fracciones me genera números decimales periódicas mixtas? Aquellas fracciones que tienen como denominador factores de 2 o 5 y otros factores más. Y otros factores. Entonces, ellos me generan. Y otros factores. ¿Ya? Factores de 2 o 5 y otros factores. Por ejemplo, tengo 7 sobre 44, que yo puedo escribirla como 7 entre, este 44 puedo escribir 4 por 11, pero el 4 es 2 al cuadrado por 11, 44. Entonces, el resultado de esto es 0,1590. Y el 90 es periódica pura. Si lo dividen, el 90 es periódica pura. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar de esta? Por este exponente 2, me da dos cifras decimales exactas. Por este 11, por este factor 11, me da dos cifras decimales periódicas puras. Porque el 11 es divisor de 99, o sea, dos cifras de 9. Por eso es que me da dos cifras decimales periódicas puras. Vayamos a otro ejemplo. Tenemos 81 sobre 74. Esto yo puedo escribir 81 entre, ¿cuánto? 2 por 37. 2 por 37. Dividiendo esto, les va a dar el siguiente número. 1,0945. Pero en este caso, el 945 va a ser periódica pura. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar? El número 2, que me da números decimales exactos, tiene exponente 1. Y por ese exponente 1 me da una cifra decimal periódica. Una cifra decimal exacta. Y por este factor 37, me da tres cifras decimales periódicas o periódicas puras.
Porque el 37 es divisor de 3 nueves. Si la tabla lo revisamos, lo que hemos puesto minutos antes, ¿ya? Entonces me da ese tipo de número decimal periódica mixta. Otro número, otra fracción, 14 sobre 15. Puedo escribir 14 sobre, esto puedo escribir en dos factores, 5 por 3 o 3 por 5. Pero al dividirla, ojo que las fracciones tienen que ser fracciones irreductibles, que no se puedan reducir. Me va a dar, observen, miren, 14 sobre 15 me va a dar 0,9, pero con el 3, periódica pura, o sea, 0,93, pero el número 3 se repite infinitas veces. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que los factores de 2 y 5 me dan números decimales exactos. Este 5 tiene exponente 1, por este 1 me da una cifra decimal exacta. Y este 3, que es divisor de un 9, me da una cifra decimal periódica pura. Ahí está. Entonces, eso es números decimales periódicas mixtas. Listo. Después de haber estudiado los números decimales, ahora vamos a estudiar a los números decimales, pero regresando a las fracciones. ¿Cómo volvemos? Entonces, esto se llama fracción generatriz. Para los tres casos. Caso 1, tenemos número decimal exacta. Voy a poner de forma general solo para 3 números o para 3 cifras decimales. Pueden ser para mucho, para infinitas, ¿no? Para la cantidad que quisiéramos. Pero solo para efectos de entender rápidamente el tema, voy a poner para 3. Entonces, tengo, ¿qué me dice la regla general? Dice, si yo tengo un número decimal exacto, escribo todo el número y en el denominador pongo la cantidad de cifras de acuerdo a la cantidad de cifras decimales. ¿Qué quiere decir en la práctica? Lo siguiente, 0,5. ¿Cómo escribo? Escribo todo el número que sería 0,5, pero voy a escribir solo 5. Dividido entre, ¿cuántos ceros? Solamente 1, 10, una cifra decimal. En el siguiente ejemplo, escribo todo el número, que sería 154 en este caso. Considero a la parte entera, dividido entre, ¿cuántas cifras decimales tengo? 2. Entonces será entre 100, 2 ceros. En el siguiente ejemplo, tengo 0,024. Escribo todo el número, tendría que ser 0024, pero es lo mismo que escribir 24. Por lo tanto, ¿pero cuántas cifras tengo? Tengo 3, por lo tanto será entre 1000 o 3 ceros, ¿no? Luego, finalmente tengo otro ejemplo, 10,02. Escribo todo el número, que sería 1002. Dividido entre, ¿cuántas cifras decimales? ¿Cuántas? Solo 2. Entonces escribo entre ¿cuánto? Entre 100. Listo. Eso es para el número decimal exacto. Para el número decimal periódica pura, la regla cambia. Lo mismo para 3 cifras decimales periódicas puras. ¿Qué me dice la regla? Dice, escribe todo el número, le restas la parte entera y divides entre, de acuerdo a la cantidad de cifras. 3 cifras decimales periódicas puras, 3 nueves. Si son 2, 2, sucesivamente. Esa es la regla general. Ahora, en los ejemplos, llevamos a los ejemplos. 0,7 tendría que 0,7 tendría que escribir, pero no, solo voy a escribir 7. ¿Entre cuántos 9? Un solo 9 porque hay una cifra decimal periódica pura. En este caso, la parte entera ya es 1, ojo, ya no es 0, entonces voy a escribirla 13 menos la parte entera que sería 1 sobre ¿cuántos 9? Solamente un 9. Listo. Aquí la parte entera es 0, entonces no puedo, si resto 0 no va a cambiar en nada, entonces escribo 0,36, no, solo escribo 36. Menos 0, no, no es necesario escribirla, menos 0. ¿Entre cuántos 9? 2 9. Muy bien. En el siguiente ejemplo tengo 5,301, periódica pura, entonces voy a escribir 5301. Pero en este caso sí tengo que restar la parte entera, que sería menos 5. Entre, ¿cuántos 9? 3 9. Muy bien, 3 9. Ahora, finalmente, en el siguiente ejemplo, 10,51, escribo todo el número que formaría el número 1051. Tengo que restar la parte entera. ¿Cuánto es? 10. 10.
entre ¿cuánto? Entre ¿cuántos nueves? Dos nueves. Dos nueves porque hay dos cifras decimales periódicas puras. Muy bien, finalmente, para terminar con esto, ahora la combinación de estos dos casos me da el caso 3, el decimal periódica mixta. ¿Qué me dice la regla? Solamente voy a hacer para 5 cifras decimales. X, AB. AB es la parte decimal exacta. CDE, la parte decimal periódica pura. ¿Qué me dice la regla? Escribe todo el número y le restas la parte entera juntado con la parte decimal exacta. Y dividido entre la cantidad de nueves se pone de acuerdo a la cantidad de cifras decimales periódicas puras. Y los ceros de acuerdo a la cantidad de cifras decimales exactas. Dos cifras decimales exactas, dos ceros. Ahí está. Ahí tenemos ilustrado. Llevando a ejemplos. Por ejemplo, yo tengo 0,53. Dice la regla, escribo todo el número. Sería 53 menos, ¿quién? La parte decimal exacta, que es el 5 en este caso. Menos 5. ¿Entre cuánto? Entre, ¿cuántos 9 se va a poner? Solo uno, porque hay una cifra decimal periódica pura, un 9. Y por este 5, un 0, entre 90. Obviamente las operaciones se pueden realizar, ¿ya? Eso lo desarrollé. Ahora, 1,457 con el 7 periódica pura. Escribo todo el número, sería 1457. Tengo que restar la parte entera que es 1, juntado ¿con quién? Con la parte decimal exacta, 45, o sea, menos 145. Dividido entre, ¿cuántos 9 se va a poner? ¿Cuántos 9? Solamente 1 por esta cifra decimal periódica pura, un 9. ¿Cuántos ceros? 3, no, se cuenta la parte decimal nada más. Dos cifras decimales exactas, dos ceros, entre 900. Muy bien. Ahora, sigamos. Finalmente tenemos 2,354, pero con el 54 periódica pura. De acuerdo a la regla tengo que escribir todo el número, sería 2354. ¿Quién es lo que voy a restar? Voy a restar estos de aquí, menos 23. Estas 2 y 3, 23. Listo. ¿Cuántos 9 voy a poner aquí? Ya hay dos cifras decimales periódicas puras, por lo tanto, dos 9. ¿Y cuántos ceros? Solamente uno, porque es uno que es número decimal exacto en la parte decimal. Un 0. Esas serían las fracciones generatrices. Reduciéndolos podemos ver a qué fracciones irreductibles podemos llegar en cada uno de ellos. Eso sería todo. En el siguiente capítulo o en la tercera parte vamos a desarrollar los ejercicios de aplicación de la parte teórica que hoy hemos desarrollado. Gracias.